Vamos a continuar con nuestra aplicación en Win32 que mostraba una cadena de texto 10 veces en la ventana que hemos creado. Vamos a agregar a nuestro proyecto un nuevo elemento. Necesitamos agregar el archivo de recursos rc. Le damos un nombre, ¿no? Puede ser un nombre cualquiera. Le estoy poniendo recurso y le damos OK más abajo, ¿no? Aceptar. Y se crea el archivo rc, recurso rc. Bueno, en este caso tenemos la versión completa del Visual Studio y tiene un editor de recursos. Entonces podemos agregar con clic derecho un recurso, en este caso un menú. Hay varios recursos, ¿no? Diálogos, cursores, mapa de bits, toolbars. En este caso vamos a agregar el menú. Como tiene el editor de recursos, directamente escribimos las opciones del menú. En este caso voy a escribir archivo. Ahora podemos agregar el símbolo ampersand para que la letra que está al lado del ampersand aparezca subrayado. Un submenú, mejor dicho, una opción de menú, salir. Podemos ver las propiedades de estas opciones, ¿no? Vamos a ver, y hay son otras ventanas, ¿no? Otras ventanas, y ahí están la ventana de propiedades. Pues ahí vemos, ¿no? Que por ejemplo la opción salir, en eso de pop up tiene true cuando tienes subopciones, ¿no? Cuando ya es directamente un comando, eso hay que ponerlo en false, ¿no? Por ejemplo, acá yo voy a tener otra opción de menú, diálogo. Le ponemos el ampersand para que aparezca subrayado. Por defecto esto es true, pero hay que poner en false para que ya no tenga subopciones, ¿no? Y si vamos viendo, ahí está el it, ¿no? El it de esa opción de menú. Y también tenemos ahí el IDR menú 1, que es el identificador del menú. En este caso de todo el menú. También se ha creado el archivo resource.h automáticamente, donde están definidas las constantes, ¿no? Por ejemplo, ahí está el IDR menú, que es del menú, y las dos opciones, ¿no? El ID archivo salir, que es para salir, y el ID diálogo, que es para la opción diálogo, ¿no? Bueno, debemos hacer el include de ese resource.h, porque ahí están definidas las opciones del menú. Bueno, esta versión genera ese código, ¿no? O sea, la versión completa, porque la versión express no tiene estas opciones, ¿no? Por ejemplo, acá yo puedo cerrar eso y abrimos nuevamente y se va a abrir el menú, ¿no? Ahí está el menú. Hacemos doble clic ahí y se puede abrir el menú nuevamente en el editor de recursos. Bueno, en la estructura WCE también existe el campo para LPSZ menú. O sea, debo dar el nombre de menú. Pero en este caso el menú está con un número, está identificado con un número, ¿no? El IDR menú 1. Entonces
yo tengo que utilizar una macro, el make int resource, que me convierte ese número, prácticamente lo que se necesita ahí, ¿no? Lo que ahí está pidiendo es un LPSZ, es una cadena, ¿no? Entonces esta es una macro, make int resource, que va a devolver prácticamente el nombre del menú, ¿no? Si uno ve el archivo de recursos en modo código, va a poder observar de que le ha dado ese nombre, IDR menú, al recurso menú. Entonces en este punto ya tenemos en nuestra ventanita integrado ya el menú, pero no está operativo, ¿no? Hay que programar qué cosa va a hacer, ¿no? Entonces en la función que maneja los mensajes yo debo prever el mensaje, ¿no? En este caso de la opción de menú salir y de la opción de menú diálogo. Entonces está en el caso de command, pero la opción de menú realmente se pasa en wparam, ¿no? Entonces dentro de command también hay otro switch. Ahí tengo que hacer el case de la opción que se ha elegido en el menú, ¿no? Entonces el valor, para ver el valor, nos podemos ir o bien a resource.h o bien a la vista de recursos y podemos ir a las propiedades del menú. Entonces ahí tenemos el ID archivo salir, ¿no? Ahí tiene su valor incluso. Copiamos. Y tenemos que ver si es ese caso, ¿no? Si es ese caso. Entonces, si es ese caso, ¿qué hacemos? Archivo salir, entonces tendremos que cerrar la ventana, ¿no? Entonces hay una función para enviar mensaje. En este caso sería send mensaje, ¿no? Le enviamos la ventana y un valor, en este caso no, tenemos que enviar el mensaje, ¿no? El mensaje wm subguión close, ¿no? Entonces ese mensaje va a ir al manejador y va a cerrar la ventana, ¿no? Y wparam lparam 00. En este punto la opción de menú salir ya estaría funcionando, ¿no? Simplemente el wm subguión close, o sea, cierra la ventana. Tenemos la otra opción, diálogo, ¿no? Esa es la otra opción de menú. Ojo, el IDR menú 1 es el identificador del menú en general, ¿no? El ID archivo salir es de la opción salir y el otro sería el diálogo, ¿no? Ya, en ese caso, ¿qué hacemos? Entonces lo que necesitamos ahí es mostrar un diálogo, ¿no? Pero ese diálogo debemos construirlo antes, debemos editarlo en el editor de recursos, o sea, debo crear el diálogo. Entonces nos vamos al editor de recursos y clic derecho, agregamos un recurso, en este caso diálogo.
Pues vuelvo a recalcar de que en esta versión tenemos el editor de diálogos, ¿no? O sea, ojo, este diálogo es un archivo de texto, en realidad su script, que va en el archivo recurso.rc. Por ejemplo, su palabra clave es diálogo, ¿no? Del menú su palabra clave es menú, y hay menú ítem, y aquí en diálogo hay los controles, ¿no? Los controles button, bueno, aquí está yendo al asistente de clases, no necesitamos eso, estamos moviendo los botoncitos, en este caso aceptar y cancelar, que nos pone por defecto. Incluso ya le pone los IDs por defecto, ¿no? Cada control tiene un ID. Ese, por ejemplo, es el IDC Edit 1 y los otros son botones. Se pueden agregar una serie de controles. Por ejemplo, hay un texto estático. Directamente se escribe y aparece el texto que voy a poner ahí, ¿no? O en la opción ahí está su id, ¿no? IDC static. Ese sería el IDC edit 1. Entonces el texto que aparece es en realidad su caption, ¿no? Su caption, o el texto que aparece, en este caso el texto estático, le modificamos, ¿no? Ingresar datos o algún mensaje. Ingrese cantidad, estamos poniendo acá. La versión Express no tiene este editor de diálogos, entonces es recomendable de todas formas tener una versión que sea un poco completa, ¿no? La versión estándar, la versión profesional. En este caso estamos usando la versión profesional. Hemos dicho que ese ya tiene un id ok, ese tiene id cancel, que ya están predefinidos en windows.h. Eso no necesito ponerlos en el resource.h, ¿no? No necesitamos ponerlo. Entonces ya tenemos nuestro diálogo, que es idd dialog 1. Entonces, en caso se presione la opción id diálogo del menú de la ventana principal, entonces ¿qué debo hacer? Debo llamar una función dialog box. Es una función que me va a mostrar un diálogo modal, ¿no? Un diálogo modal es aquel que no puede pasar el control mientras no se cierre. O sea, tengo que atender ese diálogo para pasar a la ventana padre. Ese es un diálogo modal, ¿no? Ese diálogo modal necesita recibir la instancia, ¿no? de la aplicación o de la ventana principal. Entonces declaramos una instancia hints y justo después de crear la ventana agarramos ese valor, porque también en create windows se está pasando ese hinst, ¿no? Que viene también de la función principal, ¿no? Eso también está en winmain. Entonces en la variable global hinst le vamos a pasar ese valor, ¿no? hinst. Entonces esa es la variable global, ¿no? Luego necesita el nombre del diálogo. En este caso es idd dialog 1. Ese es el diálogo que hemos creado. Pero normalmente acá también puede ir el nombre entre comillas dobles del diálogo. Pero existe la macro, ese make int resource, que nos ayuda a convertir, en realidad ese es un número, ¿no? Ese int lo vuelve en recurso, ¿no? Make int resource. Luego necesitamos la ventana padre, window.
sea la ventana padre del diálogo, y necesitamos el procedimiento o la función que va a manejar ese diálogo, ¿no? Entonces le ponemos dlg-proc. Esto todavía no hemos creado, ojo, tenemos que crear esta función. O sea, aquí simplemente estoy enviándole el nombre, ¿no? El nombre de dlg-proc. Entonces, una función que maneje el diálogo, o sea, los eventos del diálogo, va a tener casi el mismo formato de esta función de window proc. Entonces yo puedo copiar esa primera partecita, porque va a tener más o menos el mismo formato, ¿no? Cerramos las llaves, tenemos ahí dos llaves abiertas. Y esta función ya no devuelve el result, sino devuelve un valor booleano, ¿no? Ya, bueno, eran tres llaves abiertas, tres cerradas. Y la función que hemos puesto, ¿no? dlg-proc. Entonces esa es la función que va a manejar el diálogo, ¿no? Igual 4 parámetros, pero para distinguir le ponemos hd, porque es del diálogo. Ya va a devolver un valor, en este caso le ponemos 0, y nuevamente en wparam, en wcommand, porque son opciones, ¿no? Dentro del diálogo. Entonces la primera opción que podemos manejar, por ejemplo, es el id-ok, y el otro sería el id-cancel, ¿no? Ese id-ok sería del botón ok, ¿no? También tenemos idc, ya bueno, son las propiedades. Clic derecho y propiedades se muestra, ¿no? Ese es el id-ok y este tiene el id-cancel, ¿no? Propiedades. Clic derecho, propiedades, y está el id. Entonces manejamos, ¿no? En caso se presione el ok, entonces va a ser el caso id-ok, ¿no? Entonces ahí yo tengo que poner el código que voy a hacer cuando se presione ese botón. Entonces hay que programar ahí. Entonces lo que puedo hacer es varias cosas, ¿no? Pero normalmente lo que tengo que programar ahí es que voy a cerrar el diálogo, ¿no? En diálogo. Pero previamente puede haber otro código que va a capturar los valores de los controles, o va a hacer alguna operación, o se puede llamar a otra función ahí, ¿no? Ya, pero por el momento solo va a cerrar el diálogo, ¿no? En diálogo. Probamos. Lanzamos el diálogo y aceptar, simplemente cierra el diálogo, ¿no? No hace nada. Bueno, hay que seguir programando. Recordamos que tenemos un idc edit, ¿no? Bueno, ese es el id del diálogo, sus propiedades. Hay una X ahí que está, ese es del sistema, ¿no? Se puede desactivar. Y la X desaparece, ¿no? Es un diálogo sin la X. Bueno, simplemente hasta el momento solo muestra el diálogo y lo cierra. Entonces lo que puedo hacer es yo crear una variable global entera a veces, o si no, pude haber creado esa variable dentro de la función, pero static, ¿no? Y lo convertiría en global.
Bueno, la idea es que mediante el diálogo en el edit le ingrese el valor de las veces que voy a mostrar el mensaje que estoy mostrando, ¿no? Entonces cuando yo presione id OK, lo que voy a hacer es get, o sea, conseguir el entero que se ingresa en ese ítem del diálogo, ¿no? Entonces get dialog item int me va a, en realidad, a recuperar el valor entero que yo ingrese en ese ítem, ¿no? En este caso el IDC edit 1, ¿no? Vamos a propiedades, derecho, ahí está IDC edit 1. Entonces en el main le paso el it del control de donde voy a recuperar un entero. Y eso lo voy a almacenar en la variable veces. Entonces prácticamente en este punto ya estaría almacenando o recuperando el valor desde ese control. A ver, archivamos y compilamos. Debe compilar normalmente, está correcto. Se puede hacer el trace, pero en este caso aún no se nota, ¿no? O sea, no estamos haciendo nada con el valor. Vamos a ingresar cualquier valor, pero ese valor todavía no se está utilizando, entonces no va a afectar todavía. Entonces la idea es que ese veces lo utilicemos en el mensaje paint, ¿no? De la función. Entonces nos vamos más abajo. Entonces ya no sería hasta 10, ¿no? Sino sería hasta el número de veces, ¿no? La variable global. Entonces esa es una idea. Aquí podemos observar que es necesario las variables globales, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad estamos pasando valores entre funciones, ¿no? Bueno, después de que se ha lanzado el diálogo, o sea, con Dialogbox se ha lanzado el diálogo, el control va a volver después de cerrarlo, ¿no? Entonces lo que necesitamos es una función que actualice la pantalla, y justo es esta función invalidate-rect, que recibe la ventana null true para que repinte toda la ventana, ¿no? Ese null es para toda la ventana. A ver, ahora sí debe funcionar, ¿no? Ingresamos un valor, por ejemplo 7 veces, y ya debe ser 7 veces, ¿no? Otro valor. Entonces ya está funcionando el diálogo. Entonces ayudan mucho acá las variables globales, ¿no? Porque estamos haciendo de función en función, ¿no? Porque el valor se agarra en dialogproc y eso va a ir a la función windowproc, ¿no? Bueno, nos falta en caso de que se presione el botón cancel, ¿no? Cancelar. Pues ahí simplemente lo que podemos hacer es cerrar la ventana, ¿no?
Bueno, vamos a crear otra variable global, en este caso un str de 80 caracteres. La idea es que aquí se pase la cadena que voy a mostrar. Bueno, previamente vamos a enviar un mensaje al diálogo. Hay un mensaje init diálogo que nos sirve para enviar valores por defecto al diálogo, ¿no? Porque cuando se muestra el diálogo no tiene valores, entonces la idea es que le enviemos valores por defecto a los diferentes controles, por ejemplo al edit IDC edit 1, ¿no? Entonces ahí por ejemplo puede ver un valor por defecto. Como es en formato cadena, le enviamos entre comillas dobles porque está en formato text, ¿no? Entonces ahora cuando lance el diálogo ya va a tener algo ya inicializado, ¿no? Entonces eso nos ayuda a que bueno, no haya muchos errores, ¿no? Cuando se ingrese valores en el diálogo. Vamos a agregar un nuevo control al diálogo. Vamos a agregar igualmente una cadena y un cuadro de edición, ¿no? Un static para el mensaje y un cuadro de edición. Bueno, directamente se escribe y ahí aparece el texto que va a mostrar. Bueno, ampliamos. Entonces ese normalmente debe ser el IDC edit 2, ¿no? Bueno, arriba tenemos algunos con control, se puede seleccionar dos controles. Con control y el mouse, ¿no? Y lo alineamos, ahí tenemos ahí para dar formato a los controles. Entonces ya tenemos dos cuadros de edición. Vamos a propiedades y ahí está, ¿no? IDC edit 2. Entonces nuestro diálogo está mejorando. Entonces lo que podemos es también ponerle un valor por defecto ahí, ¿no? Entonces ya sería el IDC 2. Y le enviamos ahí el valor, ¿no? El valor de str. Ya eso sería para tener inicializado el control de cuadro de edición. Bueno, en Paint la idea es que ingresemos una cadena y esa cadena es la que se muestre en la ventana principal, ¿no? Ya, todo está funcionando. Bueno, pero todavía no hemos capturado el valor que se ingrese, porque si se ingresa otro valor en ese diálogo, en la cadena, todavía no lo hemos capturado, ¿no? Entonces necesitamos capturar esa cadena, porque si yo pongo acá otra cadena, todavía no se recupera esa cadena, ¿no? ¿Ve? No se recupera. Entonces lo que necesito es
otro get dialog item, ¿no? Pero en este caso ya va a ser get dialog item text, ¿no? Get dlg item, en este caso ya sería text. Entonces ahí le pasamos la ventana hd window, le pasamos el idc edit 2 sería en este caso, le pasamos dónde lo va a almacenar lo que se recupere de ese ítem, en este caso en str, ¿no? str minúscula, la variable global, y cuántos caracteres va a recuperar, ¿no? Vamos a ponerle todos los caracteres, pero 80, ¿no? Entonces ahora sí ya tenemos que recupera el valor que yo ingrese, ¿no? O sea, si yo ingreso otra cadena acá, entonces esa cadena es la que se va a mostrar, ¿no? Ya, entonces la idea es ahora darle un mejor formato, por ejemplo ponerle un número de orden. Entonces yo voy a necesitar una esta cadena auxiliar, ¿no? O sea, str1, recuerde que arriba era str, entonces acá yo tengo str1, entonces lo que voy a hacer es utilizar una función wsprintf que me sirve para dar formato prácticamente a una cadena, ¿no? O sea, ahí pondría yo str1, o sea, ahí voy a pasarle, y aquí entre comillas dobles el formato, ¿no? Por ejemplo, ahí voy a poner porcentaje d para que ahí ingrese un valor decimal, ¿no? Una plantillita, y porcentaje s para que ahí ingrese un string, ¿no? La d sería para un valor decimal, o sea en base 10, y s para un string. Entonces el valor de i va a entrar en d y el valor de str va a entrar en s, ¿no? Entonces lo que voy a mostrar ya es el str1, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Ahí aparece ya el número, ¿no? Probamos, ponemos otra cadena. Bueno, está empezando en 0, eso se puede acomodar para que empiece en 1. Entonces sería i más 1, bueno. Bueno, entonces hasta ahí tenemos nuestro diálogo que está funcionando ya y recupera una cadena y recupera también un número. Bueno, se puede seguir trabajando acá, sobre todo en la parte wpaint, donde puede probarse con funciones, por ejemplo, rectángulo o elipse con doble L, o move to o line to, ¿no? Line to, move to, que son funciones que se puede utilizar dentro de wmpaint, ¿no? También se puede utilizar pinceles y brochas, ¿no? Gracias.